Bueno, vamos a continuar con el tema que estuvimos comenzando el domingo pasado, de los tiempos de cambio, el derramar del Espíritu Santo, del avivar de los últimos tiempos. Y habíamos hablado la semana pasada, para los que no vinieron, algunos punticos vamos a tocar como para recordar y refrescar, que los cambios es de un estado a otro. No podemos decir que estamos cambiados y estamos estáticos, siendo lo mismo ayer y hoy, ¿verdad? Pero ahora hay una palabra que usan mucho los griegos y realmente Dios está trabajando con esa palabra en el pueblo de Dios y se llama, más adelante les voy a explicar con más detalle, metanoia. Pero antes de eso, yo les voy a preguntar, ¿nosotros, su iglesia, puede arrebatar el cielo a la tierra? Nosotros podemos atraer el cielo a la tierra, tenemos ese poder, esa capacidad. Amén, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Nuestro Señor nos enseñó a decir, venga a nosotros tu reino. Esa es la manera de atraer el reino de Dios a la tierra. Pero ¿cómo pensamos nosotros normalmente cuando estamos diciéndole, Señor, que venga a nosotros tu reino? Por lo general somos tan yoístas, no es que porque pensamos en nosotros, sino que a veces estamos pensando que eso es para otros. Pero el venga a nosotros tu reino, primero es, ¿a dónde? A nosotros. Porque yo no puedo atraer el reino a otra persona cuando no lo ha traído a mí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente uno dice, venga a nosotros tu reino, trae el reino en esta persona. Pero hemos comenzado de verdad a ser nosotros primero discípulos para poder discipular. Porque el Señor no dijo traigan convertidos ni creyentes, dijo vayan y hagan discípulos. Pero para ser discípulos, yo tengo que ser discípulo. Porque un discípulo se parece a su maestro, ¿cierto? Y como se parece a su maestro, puede ir y discipular a otros. Pero si yo sigo con un pecado, ¿cómo discipulo en ese pecado a otra persona? Si yo sigo siendo la misma persona, ¿cómo le muestro el reino a otra persona? Entonces, primero tengo que orar con pasión, venga a mí, Señor, el reino. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque entonces la palabra metanoia, porque hablamos de cambio normal, pero la palabra metanoia significa cambio de vida. La palabra arrepentimiento viene también de metanoia, cambio de vida. Cuando Dios eligió esa palabra de arrepentimiento y fue traducida con esa palabra, Él estaba hablando de cambio de vida. Cada vez que vean arrepentimiento y conversión en la Biblia, es cambio de vida. O sea, yo no puedo llegar y decir, recibo a Jesucristo y seguir siendo igual. Porque resulta ser que yo puedo hablar con mi boca, pero mi corazón sigue igual. Yo puedo decir, te recibo, Señor, pero yo no le entregué mi corazón al Señor, que es diferente. Porque cuántas personas dicen, te recibo, Señor, pero no entienden que recibir al Señor trae una responsabilidad. No es solamente para mí, para que Dios me bendiga, sino que esa sí, Señor, significa yo me someto y nuestra sumisión significa un cambio, un total, no parcial, total de vida. Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, cuando nos dicen que la metanoia, que es transformación de vida, tiene ciertos estorbos en nuestro corazón? ¿Cuáles estorbos pueden ser? Esos estorbos que cuando le decimos sí, Señor, no le estamos entregando ni rindiéndole nuestro corazón. Como estábamos adorando, Señor, queremos que nuestro corazón sea tu templo, que sea el lugar de tu morada. ¿Cómo va a ser un corazón que es igual antes de recibir a Jesucristo como ahorita? ¿Qué lo hace diferente? ¿Que Él me justificó? Solamente. No, porque toda la palabra, no se cansa el Señor de hablar de la santificación, del cambio de nuestra vida. Sin cambio de vida no hay obra del reino en nosotros. No podemos estar seguros de nuestra salvación. Porque ¿cómo estamos seguros de nuestra salvación? Cuando vemos que estamos cambiando. ¿Queremos saber que somos salvos? Porque estamos cambiando. Queremos saber que de verdad Dios está haciendo la obra en mí y que yo estoy en el camino correcto cuando estoy cambiando. ¿Cuáles son una de las cosas que comenzamos cuando recibimos a Jesucristo que son estorbos?
Todos, no hay uno que aquí no pueda decir que no entró al camino del Señor y recibió a Jesucristo, ya sea por un quebranto, porque un familiar me habló de la palabra y dijo, oye, de verdad creo en eso que me estás hablando. Pero si la motivación de mi corazón al aceptar el Señor solo se queda ahí, eso es un estorbo. Porque de principio está bien, pero cuando yo recibo a Jesús, debo hacerlo. La palabra dice, recíbelo con todo tu corazón, y no es una emoción. Recíbelo con tu corazón, entrégame tu corazón. Muchas veces piensan que con una pasión solamente, con el deseo de servirle, de obrar, y las obras sin los cambios no son nada, porque la fe, el evangelio, nos habla de un evangelio de transformación. El evangelio no es yo recibo a Jesús, lo confieso y se acabó. Ese no es el verdadero evangelio que Jesús vino a enseñarnos. Cuando Jesús vino como hombre, vino a enseñar al Padre y lo que el Padre hace en el Hijo, porque el Hijo ve lo que el Padre hace y Él lo hace. Pero si yo sigo haciendo lo mismo de antes, entonces yo no estoy viendo ni al Hijo ni al Padre. Ese es el evangelio del Señor. Imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir por paso, es reconocer en qué condición yo recibí al Señor. Porque a veces tenemos estorbos que no sabemos y parece mentira y comienzan en el día que yo entregué mi vida al Señor. Ahí comienzan a veces las raíces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, Señor, revélame cuál fue mi decisión, por qué tuve miedo, por qué me quebranté y tenía un temor en ese momento. Y bueno, Dios lo usó porque Dios es tan bello que necesita quebrantar esas vasijas duras, unas más fuertes, unas menos fuertes. Pero uno tiene que buscar y agradecerle porque hizo eso. No es que, ay, que esto es malo, no. Yo tengo que agradecerlo porque me alcanzó de esa manera. Era la manera necesaria para yo ser alcanzada. Y entonces, luego que entramos en eso, vamos un momentico a empezar a hablar de quién es Jesús. Cuando entramos vamos a leer Hebreos 12:2, en el entendimiento de cómo yo empezar a cambiar. Son los fundamentos que Dios me pidió que yo comenzara a darles, que ya lo sabemos, pero que Dios quiere para los que no tenemos algo todavía revelado, se nos revele, y los que los tenemos revelados, no lo tengamos guardadito en un cajoncito. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a cambiar? Si yo recibí a Jesús, ¿quién es el que me va a cambiar? ¿Quién me va a cambiar? Jesús, ¿verdad? La obra de la cruz, su sangre, el Espíritu Santo es el que me va a venir a cambiar. Pero entonces vamos a leer este versículo que lo hemos leído una y otra vez. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para cambiar? Poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, no en mis circunstancias. No en que quiero cambiar en sí porque soy yo, porque nos convertimos en un yo-yo. Sino mis ojos puestos en Jesús. Como rendido, o sea, quiero encontrarme con mi amado. Y dice, puestos los ojos en Jesús, y empiezan con dos palabras, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué tanta importancia tiene para Dios decirnos que es el autor y consumador? Porque el autor significa en el griego fundador, y hay una palabra que me impactó, que yo no sabía, que el autor es el guardián. Yo de verdad no me sorprendí. Es el guardián y superior de algo. O sea, no solamente es el autor, sino el guardián de lo que creó. Cuando alguien tiene autoría en algo, está pendiente de lo que hizo, de lo que creó. Y resguarda esa autoría. En lo que es lo secular hacen patentes y resguardan su autoría. Entonces, esa palabra es importante para entender que Jesús nos da la potestad, pero nos guarda en esa autoridad. Y dice también la definición que es la causa primaria, es decir, la causa primaria para que yo sea quien soy y lo que voy a hacer es Cristo Jesús. ¿Cierto? Pero en el Nuevo Testamento, que en este mismo versículo al final dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que no se quedó con que es el autor y consumador, sino que dio la razón, cómo fue que fue autor y consumador de esa fe. Y que eso fue a través de un sacrificio, del amor sacrificial, de un sacrificio. Y ese sacrificio trajo que esa autoría y esa consumación a nosotros nos diera la potestad de ser hijos de ellos. Porque muchas veces no podemos cambiar porque no se nos ha revelado el sacrificio, la autoría y la consumación del sacrificio en la cruz del Calvario. Porque sí, lo sabemos en el conocimiento y en el intelecto, pero no se nos ha revelado. Si a mí se me revela el sacrificio de la cruz y la resurrección, entonces yo entiendo que tengo una responsabilidad con ese sacrificio. Y es que puedo ser yo sacrificio ahora, me aparto de mi vida anterior y voy a la nueva. Pero si yo no entiendo ese sacrificio y que Dios me llamó a hacer sacrificio vivo, a hacer lo mismo que fue mi Señor, porque hay gente que dice, ya lo hizo en la cruz, yo no tengo que pagar nada porque Él ya lo pagó. Y no me está diciendo que yo sea sacrificio. ¿Qué significa eso? No es una responsabilidad, no es un deber, sí es un deber. Entonces, estos son detallitos que quizás sí nos parecen tontos, pero no lo son. Y después viene la palabra consumador. Y les voy a leer lo que es consumador. Consumador es aquel que hace efectivo algo y esto que hace él es un cambio. Si él dice consumador es perfeccionador. La palabra perfección significa que yo no soy perfecto, ¿verdad? Y si Él va a consumar lo que Él hizo en el sacrificio en mí, requiere de un proceso profundo y total hasta la venida de Él por mí. Si yo no estoy cambiando, si yo no estoy viendo diferencias de mi vida antigua con la nueva, si sencillamente que Jesús no está haciendo, yo no le estoy permitiendo al Señor, ni tengo la revelación de esa verdad en mi corazón. Porque algo que Dios revele no hay nadie que te lo pueda arrebatar sino tú mismo. Porque le digas no al Señor. Porque decidas no seguir esa revelación. Y eso es contra la autoridad de Dios. Cuando Dios nos revela algo a nosotros, eso es, miren, es mejor hacerle caso. Porque hay que temer contra la autoridad de Dios que nosotros nos apartemos de esa verdad. Con eso ya Dios no va a seguir esperando cristianos tibios, como dice la palabra, que Él los vomita. Pero su misericordia es eterna y su amor es eterno. Eso nada lo va a cambiar. Pero su juicio y su verdad y su santidad tampoco nadie la va a cambiar. O sea, Él no va a cambiar su justicia, su misericordia por nada. Pero todos van unidos unos a otros. Si yo me sobrepongo en la misericordia y dejo la justicia del Señor y su rectitud y su santidad por aquí, ¿eso está correcto? Imposible, imposible. Pero lo que pasa es que las misericordias nos alcanzan y Dios es paciente con nosotros porque nos ama. Porque si fuera, yo estaba caminando cuando estábamos evangelizando las calles, yo le dije, Señor, ¿pero hasta cuándo? Ahí yo me sentí mal porque Él me respondió, me dijo, tú no conoces mi misericordia. Estás preguntando hasta cuándo, esto es juicio. Y el Señor me dijo, me mostró un hombre en la calle y me dijo, ese hombre que ves caminando ahí, si no fuera por misericordia, mi misericordia estuviera al infierno. Me sentí de un mal y yo dije, wow, Señor, de verdad que tu misericordia es demasiado extensa. Pero lo que pasa con el mundo es que dicen Dios es amor, Dios es misericordia y se le olvida el resto. Y de verdad no se nos puede olvidar nada del carácter de nuestro Señor, porque Él es recto y es santo en cada uno de su carácter. Él no va a cambiar nada de Él. Nos va a cambiar a nosotros sí, pero no va a cambiar nada de lo que está escrito en esta palabra, ni va a cambiar nada de lo que Él ha hablado por nosotros. Que alcancemos o no sus planes depende de nosotros, pero todo lo que Él ha escrito en el libro de la vida, eso es sí y amén. Y nosotros tenemos que decir sí y amén. ¿Quién dice sí y amén? Pero cuando le dicen sí, ¿se acuerdan de lo que les dije? Trae una responsabilidad, ¿no? Amén. Vamos a leer Filipenses 1.
1:6. Y este es un detallito que Pablo tenía muy claro y que nosotros tenemos que tener claro. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, si yo no estoy siendo perfeccionado, ¿el problema dónde está? En mí. Porque Él está apurado. El Espíritu Santo está gimiendo por nosotros. Jesucristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero nosotros somos los que ponemos los estorbos para que el Señor obre. Porque si yo no estoy persuadida, ¿cómo estaba Pablo? Persuadido. ¿Qué es persuadido? Convencido, tener convicción. Nada es hecho si no se es revelado. La determinación te hace ir, pero cuando eres persuadido, ya tú has cambiado. ¿Por qué? Porque al que ha sido persuadido por la palabra de Dios, persuadido por el amor de Dios, cambia. Entonces, es importante que veamos que Pablo está diciendo que él fue persuadido y que por eso pudo llegar a donde llegó. Y con todo y todo siempre decía, no he alcanzado terminar mi carrera todavía. Quiere decir que no puedo estar cómodo con la posición en la que estoy. Debo estar constantemente en búsqueda para que el Espíritu Santo me avive y sea persuadida en el cambio que tengo que llevar a cabo en mi corazón. Si yo digo, no, yo no tengo nada, yo sí conozco a Dios, yo todo lo que no conozco a Dios está perfecto. Pero dice la palabra de Dios que su pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y es de conocimiento que yo abra la Biblia y yo digo, no, tú estás equivocado, yo sé como Job 31 dice. O es por la revelación del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tengo que buscar yo? La revelación del conocimiento de Dios. ¿Y a través de quién nosotros recibimos la revelación del conocimiento de Dios? Del Espíritu Santo. Alguien que no está en búsqueda del Espíritu Santo puede tener conocimiento de Dios. La revelación del conocimiento de Dios no la puede tener. Sin el Espíritu Santo no somos nada, no hay cambio en nuestras vidas. Entonces tengo que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hizo Jesús cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado? ¿Por qué pudo no caer en pecado? Porque el Espíritu Santo le revelaba todas las cosas que necesitaba saber. Porque el Espíritu Santo él estaba lleno y sobreabundante del Espíritu Santo. Fue tanto así que fueron tantos días que pudo haber sido tentado y tentado, pero su llenura no le permitió al enemigo venir y hacer la obra en él. En estos días yo estaba adorando y el Señor me dice, son tiempos de oración y adoración y una llenura 24/7 todos los días de tu vida. Piénsame, búscame, llénate, porque los tiempos son duros y necesito que cambies. Necesito que cada día seas lo que yo te llamé que seas. Solo llénate, que sobreabundes, que te llenes de mí y sobreabundes. ¿Para qué? Para que tú estés cubierta, para que tú cambies lo que tienes que cambiar y puedes impactar a otros. Y ese día de verdad empecé a tener como un temor de Dios de no buscarlo. O sea, a veces me distraigo, entonces ya, como eso fue una revelación de Dios a mi corazón, eso me impactó. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo y mi conciencia empieza, el Señor te dijo, llénate, 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 no te estás llenando. Entonces necesitamos buscar esa llenura para que tengamos despiertos. Lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús lo va a hacer con nosotros. Nosotros no estamos abandonados. Nosotros no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Y no lo buscamos y no lo comemos, no nos alimentamos de Él, de su palabra. ¿Por qué? Porque somos demasiado autosuficientes y le preguntamos tantos por qué a Dios y queremos que resuelva pronto, pero nosotros no hacemos nada. Entonces es importante ese punto que tengamos muy en cuenta. Vamos un momentico a Hebreos 5, 8, 9. Veamos quién es el perfeccionador de nuestras vidas, que no somos nosotros, que no son nuestros estudios bíblicos de conocimiento.
Si no salimos de ese entendimiento de que no es por intelecto, sino por la relación con Dios y el Espíritu Santo, no va a haber ninguna transformación. Y estos tiempos son tiempos de cambios. Necesitamos cambiar, hermanos. No es juego, Jesús viene, los tiempos van a ser más difíciles, ¿ok? Entonces Dios no nos está llamando a esto porque, ay, nos quiere asustar. No, es que nos ama tanto, 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 que dice, hijito, por favor, cuídate, hijito, cambia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tengo yo que aprender obediencia. ¿Yo a dónde voy a ir? En el perfeccionador de mi vida. Pero tengo que ser humilde. Tanto que he recibido de esta revelación del sacrificio de Jesús, que me hace querer tener esa humildad. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos quienes, para cualquiera. Que le diga que sí. No, que le obedece. Entonces, si yo no le estoy obedeciendo, si yo no estoy cambiando, Él es el autor de mi eterna salvación. Sí lo es, pero yo no le estoy dejando que sea. Entonces yo tengo que ser la que lo busque, porque ya Él me buscó, pero yo tengo que responder en mi responsabilidad con el Señor. Y vamos a Hebreos 2:11, solo el 11 y solo el 18. Porque el que santifica, ¿qué dice aquí? Y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos que permitir que Dios nos santifique. No es solo justicia, sino santificación. Y nos dice, yo los voy a ayudar, no tengamos miedo, porque a veces huimos porque tenemos un Dios que pareciera castigador, sí, es un Dios de juicio, pero es juicio de amor. ¿Por qué? Porque Él ama y por el amor a sí mismo es que no permite las cosas. Pero si yo lo busco, estoy segura que Él me va a sacar, que Él me va a cambiar. Amén. ¿Podemos creer eso? Y si digo amén, entonces lo busco. ¿Sí? Amén. ¿Cómo hace un padre para proteger a un hijo? El hijo tiene que estar en su casa, ¿verdad? El hijo tiene que estar bajo la cobertura del padre. Si yo salí de casa de mi mamá, la cobertura de mi mamá es su intercesión, pero lo que ella hacía por mí o mi papá hacían por mí en mi casa, cuando yo salgo ya hay una parte de responsabilidad en mí que ya ellos no pueden hacer. Pero si yo estoy en la casa con mi mamá y mi papá, ellos siguen cubriéndome, ¿cierto? Igual es el padre. Si yo estoy en la casa de papá las 24/7 horas del día, estoy cubierta y estoy protegida por él. Pero si yo estoy pecando, estoy en la casa de papá. Si yo estoy gritando, estoy en la casa de papá. Si yo estoy insultando, mintiendo, viendo cosas que no debo, escuchando cosas que no debo, estoy en casa de papá. Mi papá no me dejaba ver esas cosas ni escucharlas. Tenía que irme afuera a la calle en tal caso a hacerlo. ¿Ahí estoy en casa de papá? No estoy en casa de papá. Entonces, ¿qué Dios nos quiere decir? Que vayamos a su presencia y permanezcamos y perseveremos porque Él nos va a ayudar en todo tiempo, aun cuando me equivoque. Si yo me alineo al pecado y me deleito en el pecado, estoy alineándome a qué sonido, a qué voz, a la del enemigo. ¿Cuándo viene el reino de Dios, como dije al principio, a mi vida? Cuando me alineo a la voz de ¿quién? De Dios. Entonces es cuando se manifiesta el reino en mí. Pero si yo estoy pecando, yo me estoy alineando al enemigo y no puedo pretender que las bendiciones de Dios, la protección me caiga. Ah, no, pero es que yo estoy cómodo. Yo como igual, yo no tengo tantas ideas. Bueno, sí tengo unas dificultaditas, pero nada. Te estás perdiendo las bendiciones y no sabes cuándo el enemigo va a tocar la puerta y va a hacer desastres dentro de tu casa, dentro de tu corazón. Y eso es lo que debemos evitar.
Porque entonces no ando después yo guerreando contra el enemigo si yo fui el que le abrí la puerta. Tengo que pelear conmigo mismo primero, humillarme, quitar tanto el yo, el orgullo, e ir a casa de papá y decirle, ayúdame papá que no puedo. Esa es una palabra que Dios me está diciendo en estos días. Adórenme y búsquenme, porque yo quiero hacer grandes cosas en medio de ustedes. Quiero que vidas cambien, tu vida cambie, la de tus hijos, la de tus sobrinos, la de tus vecinos. Pero búscame. Vamos un momentico a Juan 12. ¿Alguien de aquí me puede decir que rechaza a Jesús? Haberle dicho sí no significa que no le estamos rechazando muchas veces. Porque la palabra de Dios dice que Dios dijo, de boca me honran, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Cierto? No vamos a ser hipócritas y mentirosos. Y el corazón está lejos de Él es porque, ay, que mis emociones de amor hacia el Señor, no, yo estoy pegadita, sentido. No. Cuando dice, es lo mismo que les comenté al principio, cuando dice, su corazón está lejos de mí, es que mi corazón no se lo he entregado a Él. Por eso está lejos. Porque el corazón que está en las manos del Señor entregado está cerquita de Él. No estamos hablando de que no estamos equivocándonos, sino que le entregué mi corazón de verdad para que Él haga lo que quiera, para que como alfarero lo estruje, lo haga, lo vuelva a hacer, lo vuelva a renovar. ¿Cierto o falso? Entonces fíjense lo que dice este versículo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, yo no estoy hablando por mí misma. Yo estoy hablando por quién, ¿de parte de quién? De Dios, del Espíritu Santo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Por qué decidí este versículo? ¿Por qué sentí de Dios poner este versículo? Porque hay personas que dicen, no me juzgues. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo para edificarnos. Somos un cuerpo para ayudarnos, para consolarnos, para ser enseñados, para ser sacudiditos. Porque la palabra de Dios dice que somos piedras vivas. No somos muertas. ¿Somos vivas en quién? En Cristo Jesús. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando alguien va a ti exhortándote, edificándote con una palabra, no es la persona. Es la palabra de Dios que envió Dios a través de esa persona para que tú cambies. Y entonces estás rechazando no a la persona, estás rechazando a Dios. Y eso viene por los mismos rechazos con papá, con mamá, con hermanos, con heridas. Porque estas cicatrices que están aquí son heridas sanadas. Pero hay heridas que no las vemos y no están hechas cicatrices. Las cicatrices demuestran la sanidad y dan testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Entonces por eso yo tengo que ir a Dios a ver cuáles son esas pequeñas heridas y raicitas que me están alejando de ser, en vez de heridas, cicatrices que den testimonio del reino de Dios, cuando yo en oración le dije, venga a mí, Señor, tu reino, y hágase en mí tu voluntad. Y ahí es que empezamos a ver los cambios en nuestras vidas, ¿cierto? Primera de Pedro 2. Y dice, renunciad pues a toda malicia. ¿Cómo comenzó el versículo? Dios nos quita las malicias. ¿Y cómo yo sé la malicia que tengo? Tengo que ir al Espíritu Santo, tener una comunión con el Espíritu Santo para que me muestre las malicias que tiene mi corazón. ¿Puede decir alguien que no tiene una malicia en el corazón? No. A todo engaño, a toda hipocresía, a toda envidia, a toda maledicencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como niños recién nacidos, nutridos de la leche pura del Espíritu para que con ella crezcáis y recibáis la salvación. Es decir, que si yo no crezco, si yo no soy transformada, ¿puedo recibir la salvación? No, porque mi cambio testifica de mi salvación. Entonces, es serio saber si estoy cambiando o no estoy cambiando. Dice, ya que habéis gustado de la bondad del Señor.
Entonces esto no le está hablando a un secular, a un impío, le está hablando a uno que ha gustado de la bondad del Señor. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios, de nosotros. Al integraros en Él, y esta es la parte más hermosa, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios. ¿Quién es ese? Jesús. También vosotros, como piedras vivas, o sea, nos hacemos como Él, sin ser Él. Piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. ¿Quién puede decir amén? Es decir, que yo como piedra viva tengo una responsabilidad de ir edificándome a mí misma para edificar también el templo del Señor. Yo no puedo edificar en impureza, porque todo lo que se edifica en lo que no es de Dios se derriba, se destruye, porque el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. Y donde hay derecho, Él lo va a hacer. Entonces, yo tengo que ser revelado en mí quién soy. ¿Quién soy yo? Mi identidad. La metanoia ya nos dice que es un cambio de vida. ¿Y el cambio de vida es cambio de qué? De propósito. Si yo no he entendido mi propósito en el reino, no voy a cambiar. ¿Cuál es tu propósito en el reino? ¿Cuál es tu propósito en el reino? ¿Ustedes saben cuál es su propósito en el reino? El propósito de nosotros en el reino, como le dijo el pastor, es la santificación. ¿Por qué? Porque en medio de la santificación nosotros podemos, ¿qué? Edificar. Nosotros podemos hacer la obra que Jesús nos dio para hacer. Amén. Otro de los estorbos de los cambios es el control y la comodidad. ¿Quiénes aquí no quieren controlar su vida? Que no me falte la comida, que no me falte. ¿Quién no quiere controlar el día de mañana? No, quiero saber qué voy a ganar. No, qué voy a estudiar. No, mañana qué voy a cocinar. ¿Quién no lo quiere controlar? Así la parte carnal nos dice, pero el Señor nos dice, no te afanes por nada, sino ven a mi presencia, y lo que yo quiero hacer, te lo voy a revelar. Entonces lo primero que tengo que renunciar es a ese control de vida, porque cuando yo dije, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, significa también que ya no debo controlar mi vida, sino que Cristo la va a controlar. Cuando podemos entonces ver que sí somos controladores de nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo, guíame para ceder y rendirme a Dios. Cuando uno se entrega al Señor, es entregarle hasta el mínimo detalle. ¿Por qué? Porque Él se deleita en nuestra dependencia, y es cuando Él empieza a fluir en nosotros, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese amor apasionado, empieza a revelar cositas que parecieran tontas, pero no lo son. Amén. Vamos un momentico a recordar algo de Ageo del domingo pasado, y era en el versículo 4 de Ageo 2, que dice, pues ahora, Zorobabel, hay varias palabras para cambiar. Esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Pero después, Dios te dice, cobra ánimo. Aun cuando las cosas están difíciles, cobra ánimo. ¿Por qué nos dicen que cobremos ánimo? Porque cuando estamos desanimados, la fe se va disminuyendo. Y sin fe no podemos agradar al Padre. Y sin fe no hay transformación. Entonces, ¿por qué? Exactamente. Dios nos dice, cobren ánimo, hijos. Aunque estén pasando tribulaciones, aunque Dios los estoy probando en su fe, los estoy trabajando, los estoy quebrantando, cobren ánimo, porque yo estoy en medio de esa prueba. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo? Más adelante, mi espíritu estará en medio de vosotros. Nos da
la enseñanza, nos da el ánimo y nos da la ayuda. ¿Qué más podemos pedir? Nada. Lo que tenemos que ponernos a la obra, manos a la obra. Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, como hablamos, y no voy a entrar en ese tema. Vamos al 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Estaba hablando del pueblo de Dios o de otro pueblo? Estaba hablando de su pueblo. Dios les está diciendo, saca tu inmundicia, porque estás obrando y ministrando con inmundicia. ¿Esto es de gratis en la palabra? ¿O es para el Antiguo Testamento? Eso es para hoy, estamos hablando de un profeta. Es para hoy, es una palabra que lleva a Ageo también para el futuro. Y dice, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Él nos está diciendo, medita en tu corazón. Sé valiente, esfuérzate, ten ánimo y confía que el Espíritu Santo está contigo. Esa es la vida de un discípulo y un hijo de Dios. Fuera de eso, ¿qué significa? Que no estamos haciendo la obra del Señor en nosotros. Vamos un momentico a Joel 2. Dios está pidiendo para los últimos tiempos una vida en constante ayuno, oración y adoración. Es necesario que nosotros, no que, porque la iglesia nos obliga, wow, qué peso venir el sábado, wow, qué dificultad tengo de hacer esto. No, es algo que Dios está diciendo, despierten. Los tiempos los necesito ayunando, los necesito orando, y no estoy hablando solamente de la iglesia. A veces yo creo que a lo mejor se malentiende cuando uno dice que Dios quiere derramar una oración nueva y una adoración nueva, y creen que es con el que adora aquí, con el que ora allá. No, Dios no está hablando de un grupo de adoración ni de un grupo predicador. Dios no está hablando de nadie en particular, está hablando de todo su pueblo. Son los mismos adoradores que están aquí a los que están en el pueblo. Cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo adora, unidos, el cielo desciende. Cuando oramos, que venga a nosotros tu reino. Imagínense imagínense todos nosotros unidos en un mismo sentir. Qué poder de traer el reino a nuestras casas, a nuestra iglesia, a la ciudad y al país. Nuestra voz, el corazón del Padre, vernos a nosotros en un mismo sentir, amándonos, uniéndonos, siendo piedras vivas, edificándonos, buscándolo, ayunando, orando y adorando. Y Dios va a derramar cánticos nuevos. Y no estoy hablando del grupo de adoración. Estoy hablando de todos nosotros en nuestros hogares. Oraciones del corazón del Padre, adoraciones que fluyen del reino. Sus ángeles están cantando y vamos a escuchar los cánticos del cielo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Vamos ahorita a ver cosas que ojo no vio y oír cosas que oído no escuchó. Y el versículo dice, para los que aman al Señor, no para cualquiera. Porque les voy a decir algo, va a haber gente en las iglesias que no estará ayunando, que no estará orando, no estará despierto. Y ese avivamiento que se va a derramar para los últimos tiempos, el derramar del Espíritu Santo, muchos, lamentablemente, en las naciones, se van a perder de ese tiempo. Muchos, lamentablemente, no lo van a vivir. ¿Por qué? Porque están siendo espectadores de los que están aquí. Pero en sus casas no son parte de ese mover, ese vivir, y Dios nos está sacudiendo y diciéndonos, vengo pronto. ¿Cómo yo puedo sentir su venida? ¿Cómo puedo sentir su venida? ¿Porque me lo dice la Biblia y porque lo están repitiendo las iglesias? No, porque yo estoy en la presencia de Dios y el Señor me lo está haciendo sentir en mi espíritu. Me está diciendo, vengo, cambia, búscame, encuéntrame, yo quiero hacer esto contigo. Solo en el ayuno, en la oración y en la adoración, en la presencia del Señor es que se me revela el sacrificio, la resurrección y la venida de Jesucristo. No hacemos nada con saberlo. Y vamos a Joel. Dice, por eso pues ahora dice Jehová,
Convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno y lloro y lamento. Ay, no, pero es que eso no es de Dios, que yo esté ahí triste, ahí lloriqueándole al Señor, porque eso no me dice Dios, ya Él me salvó, ya Él me dijo que yo estaba bien. No, 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 ¿quién tiene que estar en eso? Voy a repetir, con ayuno y lloro y lamento. Pero eso no significa que yo voy a estar triste. En ese ayuno, en esa oración, en ese lloro y ese lamento, está el gozo del Señor, está la alegría en su presencia, está la paz, está el descanso. Porque el Señor nos está diciendo, descansen en mi presencia y plenitud de gozo. Mi gemir y mi clamor es por el gemir y el clamor del Espíritu Santo. No es para mi tristeza, es para ser esos guerreros que Dios está levantando para los últimos tiempos. Pero si yo no gimo por mí, si no lloro por mí, si no clamo por mí, ¿cómo voy a orar y gemir y clamar por otro? ¿Puedo? No, no lo sé hacer. Sería una hipócrita. Rascad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué está diciendo? Que el castigo, ¿verdad? Que es grande en misericordia, es muy paciente, pero cuando el niño necesita pao, 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 pao. Se necesita, y lo hace por mal. No. Y si nosotros no queremos eso, es porque no somos hijos ni Él está siendo nuestro papá. Amén. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. El Señor nos está llamando de verdad a ayunar, a orar y a clamar. No es juego, Dios nos está pidiendo, hijos, vengan a mí. Y nos dice en el 21, porque quiero esta palabra que se la lleven a sus casas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dios nos está ofreciendo llenura, provisión. Y esta parte habla específicamente de la provisión física, pero en el espíritu cuando lo leí, cuando me dijo rebosarán de vino y aceite, vamos a buscarlo con toda la pasión, porque va a rebosar la palabra y la revelación de la palabra en aquellos que lo busquen para este tiempo. Va a rebosar la palabra y el Espíritu Santo va a ser derramado de una manera poderosa, sobreabundante en nuestra vida para provisionar nuestro corazón para su venida. Dios va a proveer de toda necesidad espiritual y física, pero para aquellos que le aman y lo busquen de todo corazón. Esa es una promesa. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el santón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Él mismo fue quien nos los quitó para llamar nuestra atención. Esas langostas que tanto temimos o tememos, esas cosas que está enviando, son enviadas por Él. ¿Pero para qué? Para levantar nuestros ojos a su presencia. Y después Él dice, voy a restituirlos, no teman, pero búsquenme y conviértanse para que puedan recibir esa restitución. ¿Qué es restituir? ¿Que te va a devolver solamente lo que te quitaron? No, la restitución significa eso y más. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El que es humilde verdaderamente, no será avergonzado. Cuando uno dice que yo soy humilde y me da pena decir algo, significa que no es humilde. Cuando tú
vayas a decir, yo viví esto, pero el Señor me sanó de esto. O estoy en esto y todavía no he podido lograrlo. Pero no me da vergüenza. Es porque verdaderamente soy humilde. Queremos saber realmente que somos humildes cuando somos libres para decir que no somos perfectos y que necesito ayuda. Yo necesito reconocer, como me dijo José hace un tiempito atrás, reconocer que necesito ayuda, que necesito cambiar. Esa es una de las primeras cosas para que el cambio venga a mi vida. Reconocimiento de mi condición, para que Dios pueda decirme, aquí estoy para ayudarte. Amén. ¿Qué nos está diciendo para este tiempo en Lucas 21? Dice que habrá terror y angustia en la gente por la expectación de las cosas que vendrán. ¿Qué hay ahora? Terror y angustia por las cosas que vendrán. ¿Qué les dije al principio? No podemos controlar todo. Van a venir cosas. Y por eso Dios nos está diciendo, ríndete en mi presencia, porque ahí estarás seguro. Y no vamos a ser parte de esas personas que van a estar en terror y angustia, expectando lo malo. Nosotros vamos todo lo contrario, a expectar la gloria postrera de estos tiempos. Vamos a expectar en su presencia todo lo que Dios ha prometido. Y nosotros, aunque hoy estemos viendo lo que estamos viendo, pero vamos a expectar lo que Dios ha dicho para nosotros, para estos últimos tiempos. Pero el que esté dormido no lo va a poder ver. Y va a ser parte de la expectación del terror y la angustia. Y en una oración el Señor me dijo, yo no puedo derramar vino nuevo en odres viejos. No está hablando de personas viejas. No está hablando de gente de 30 años en el Evangelio. No, no estamos hablando de eso. Cualquiera que esté aquí puede ser un odre viejo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su manera de vivir a hacer una vida nueva. ¿Quién es el vino nuevo? Es Jesucristo, la palabra revelada en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Que no puede derramar ese vino nuevo en odres viejos. Significa que tengo que convertirme en un odre nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero no puede derramar lo nuevo en odres viejos. Así que me está llamando a cambiar. El odre es una cosa de cuero. ¿Y sabes qué? Para ablandar lo que le hacen, lo remojan en agua. ¿El agua qué es? La palabra. Y después le dan con piedras duras. ¡Pa! ¿Eso qué es? Quebrantamiento, ¿cierto? Y ahí es que se puede amoldar ese odre viejo para poder derramar el vino nuevo, porque el vino nuevo viene con una sobrecarga de gases que si el odre viejo no está renovado, se endurece y se explota. Por eso es que Dios, para cuidarnos, no nos da cosas nuevas muchas veces, porque estamos siendo odres viejos. Entonces necesitamos ser odres nuevos, transformados, cambiados para ser ensanchados, y cuando venga lo nuevo, entonces podemos manejar eso nuevo. Porque Jesús, siendo el odre, el vino nuevo, el pueblo de Dios era el odre viejo, porque no estaba preparado. La religiosidad los endureció y no pudieron ver quién era Jesús, no pudieron recibir el vino nuevo. Pero nosotros sí podemos, tenemos el Espíritu Santo y Dios nos está llamando a ser odres nuevos. Es necesario para los últimos tiempos, para el derramar que está hablando Joel, para derramar que es lo que está hablando Isaías, lo que está hablando Apocalipsis, eso nuevo en nuestras vidas para ese mover de su gloria que viene para estos tiempos. Amén. Y voy a terminar con leerles Apocalipsis 22. Porque esto me anima y espero que ustedes también le animen. ¿A dónde vamos nosotros? Esos odres nuevos, vamos a empezar a vivir algo nuevo, vamos a empezar a vivir la Jerusalén nueva aquí en la tierra. ¿Cómo me puedo enamorar de esa Jerusalén? Leyendo Apocalipsis 22. ¿Por qué? Porque si te dicen que vas para Estados Unidos, para Europa, wow, esos paisajes, cuando en Venezuela tenemos cosas bellísimas, pero bueno, te pintan ese paisaje espectacular. Wow, tú quieres ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, cuando leo Apocalipsis 22, a mí me anima
de saber que desde ahorita voy a vivir en esa Jerusalén, pero que va a llegar un momento que voy a estar en esa Jerusalén, viendo de verdad cara a cara a mi Dios, viendo cada hermosura de lo que Dios ya está. Jesús ha hecho esa ciudad, la ha planificado, la arquitectura maravillosa. Y cuando yo leo Apocalipsis 22 me anima, me impulsa, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El Señor nos dice: adoremos a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, y el que oye diga, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome las aguas de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga.